después de prácticamente un año, había comenzado una serie de sermones basado en la carta a los romanos. Y nos habíamos quedado en la última parte, la última sección del capítulo 3, de tal manera que hoy estaríamos predicando del capítulo 4 de la carta a los romanos. Si usted quizás es como yo, que muchas veces se olvida un poco del mensaje pasados, y sobre todo si ha pasado casi un año, quiero ponerle en resumen de lo que habíamos visto para que tengamos en cuenta y estemos en contexto a la hora de poder ver y estudiar este pasaje del capítulo 4 de Romanos. Habíamos visto de que la carta de Romanos empezaba confirmando el poder del Evangelio que tiene para transformar y para salvar la vida del ser humano. En el capítulo 1 del 17 en adelante nos mostraba la condición pecaminosa en la que se encuentra el ser humano. Su condición está totalmente caída. Su corazón corre hacia el pecado. Y en consecuencia a ello, el hombre ha decidido rechazar a Dios, pese a las evidencias de su poder y la divinidad que son visibles a través de las cosas creadas. Eso lo podemos ver también en el capítulo 1, verso 21 de Romanos. Dios se da a conocer al hombre. Dios se muestra a la humanidad. Sin embargo, el hombre decide adorar a bestias. El hombre decide adorar a animales, el hombre decide adorar a aves, una mezcla entre ello, humano y aves, etc. Un sinnúmero de cosas que el hombre hace para querer adorar algo, pero lejos de Dios, apartado totalmente de Dios. Y entonces termina el capítulo 1, verso 32, diciendo que todos merecen la muerte. Todos merecen ser condenados porque han rechazado a Dios. Y por si ahí hay algún religioso, nunca faltan los religiosos, y sobre todo en la época de Pablo los judíos, sus hermanos judíos, alguien podría decir, pero yo soy un judío. Pablo le dice, tú también eres inexcusable, en el capítulo 2, comenzando nada más. Tú también, judío, eres inexcusable. Aquí no tiene nada que ver porque se te dio las tablas de la ley o porque has practicado algunas otras y demás obras. Aquí no tiene nada que ver ello. Pablo más bien les va a decir que con mucha más razón ustedes necesitan creer en el glorioso evangelio de Jesucristo. Con mucha más razón ustedes, judíos, necesitan poner su fe en Cristo. En eso se basa prácticamente todo el capítulo 2. Y en el capítulo 3 empieza diciendo, por lo tanto, ni judíos ni religiosos, y tampoco, aún más, los seres humanos, los que no son judíos, totalmente incrédulos, idólatras. Dice el capítulo 3, conocido, ¿verdad? Muchos lo tienen de memoria. Capítulo 3 de Romanos, verso 10. No hay justo ni aún uno. Nadie. Totalmente nadie, mis hermanos. Y es entonces allí en donde vemos en el capítulo 3, más adelante, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Por eso es que Pablo afirma que el hombre es justificado, mis hermanos, de la condenación eterna solamente por los méritos de Jesucristo. Más adelante vemos esa afirmación y eso es lo que Pablo constantemente está haciendo a toda la iglesia de Romanos y en sus demás cartas. Y lo que entonces ahora en esta noche, para entrar a nuestra enseñanza, Pablo nos va a dar algunos ejemplos de justificación y cuál y cómo podemos también nosotros ser justificados. Es por eso que el título de este sermón de esta noche es Justificados por fe. La palabra justificación tiene varios significados. Dentro del propio ámbito legal hay un sinnúmero de significados, pero no nos queremos enfocar hacia ese lado. El término justificación en el área teológica significa esto:
Y eso es lo que obviamente queremos ahondar en este término. La palabra justificación o el acto de justificar significa, es un acto por el cual Dios declara que el pecador que cree en Jesús, en Dios, viene a ser justo y aceptable ante Él por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Una vez más lo voy a repetir, el significado de justificación. Es el acto por el cual Dios declara que el pecador que cree en Él viene a ser justo y aceptable ante Él por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Una vez entonces entendido mejor el concepto de justificación, ahora vamos a ver los ejemplos que va a tomar para darnos a entender este concepto. Y es donde entramos en el capítulo 4, verso 1, hasta el verso 5. Espero que ya tenga listo para leer. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo, en esta porción que hemos leído, dentro de todo su mensaje, mis hermanos, fue introduciendo un mensaje firme, un mensaje convincente, un mensaje sólido ante los judíos de que la salvación no es por méritos ni por ningún tipo de obras. Y lo que ahora Pablo va a hacer es introducir a uno de los personajes más importantes de toda la religión judía. No solo de la religión, de la historia, de la costumbre, de todo el pueblo judío. Este personaje, como ya lo hemos leído, es Abraham. Abraham es un hombre por excelencia, es la base, es el padre de todos. Es el ancestro de todos. Y es por eso que Pablo entonces va a hacer la pregunta, como lo vemos en el versículo 2. ¿Abraham fue justificado entonces por las obras? Como ahí de manera retórica. ¿Acaso Abraham fue justificado por las obras? ¿Qué obras? ¿Obras de qué? Y ahí quiero que hagamos un paréntesis. Porque en el último sermón que había dado acerca de Romanos, habíamos visto el capítulo 3 anterior. Y el capítulo 3 con el capítulo 4 es de hecho uno solo, no se separan. Y es por eso que quiero que leamos el verso último del capítulo 3. Dice así: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta es la razón por la que Pablo va a introducir a este personaje importante dentro de la historia judía, Abraham. Pablo entonces va a responder: no invalidamos la ley. Porque hay algunos judíos dentro del contexto de Pablo en la iglesia de Romanos que estaban diciendo: no, se necesita solamente la circuncisión, se necesita tener la ley, ya que a nosotros se nos ha sido dado y hemos sido escogidos como el pueblo de Dios. Y Pablo les va a decir entonces ¿y ahora qué sucede con la ley? Porque Pablo ya estaba afirmando dentro de todo este mensaje de que solamente podemos ser salvos por medio de Cristo Jesús. Y una vez más, Pablo ahora vuelve a afirmar por medio de estos ejemplos. Y es por eso, seguidamente Pablo introduce a Abraham para dar a entender esta idea principal de que la ley no fue dada para salvar al ser humano. El propósito de la ley nunca fue dada para salvación del ser humano. ¿Por qué? Primeramente entendamos que Abraham, mis hermanos, vivió 500 años antes de que la ley fuese dada.
a Moisés y al pueblo judío. Entonces Abraham ni siquiera vio las tablas de la ley. Abraham ni siquiera pudo escuchar el mensaje de la ley. Entonces no hay ninguna manera en que Abraham pudo haber sido salvo por practicar las obras de la ley. De ninguna manera. Y por eso es que este mensaje y esta idea les está dando Pablo. ¿Abraham acaso fue salvo por las obras de la ley? De ninguna manera. No fue salvo por las obras de la ley. Y entonces nos preguntaríamos nosotros, ¿cómo fue salvo Abraham? Y lo tenemos bien claro en el verso 3 del capítulo 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y seguidamente dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde se encuentra este pasaje? Se encuentra en Génesis capítulo 15, verso 6. Haga usted un poco de memoria. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dio los 10 mandamientos o las tablas de la ley? En Éxodo, ¿verdad? Y Abraham fue justificado o fue salvo antes de haber visto las obras de la ley. Y acá tengo el capítulo 15 de Génesis, verso 6, el cual dice así: y creyó a Jehová. ¿Quién creyó? Abraham. De él se está hablando en el capítulo 15. Y le fue contado por justicia. Creer. Le creyó Abraham a Dios. Simplemente eso. Y ahora entonces, lo que va a suceder a continuación es que Pablo va a hacer una ilustración muy importante, lo cual nos va a llevar a entender mucho mejor este pasaje. Del capítulo 4, del verso 4 hasta el 5, que ya lo hemos leído hace un momento. Porque entendamos esta ilustración un poquito. Cuando a alguien se le da dinero, es por el resultado de su trabajo, es decir, ha trabajado, ha laborado, o es un regalo. Es decir, no es a causa de su trabajo que se le ha dado dinero. Los sueldos no son un regalo. Para nada. Los sueldos es una obligación. Es algo debido para el trabajador. ¿Verdad? Y es por eso que Pablo en el verso 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y tiene razón, alguien va a trabajar y no es que, bueno, muchas gracias por haber venido a trabajar, le va a decir el jefe. No, es una obligación del jefe pagarlo, es una deuda. Es algo que tiene el jefe que darle a su trabajador. De la misma manera, entonces, si la salvación, mis hermanos, fuera un acto de trabajo, si la salvación fuera un acto del que yo me tengo que ganar, entonces Dios estaría obligado. Dios estaría obligado a salvarme porque es lo que a mí me corresponde, es lo que a mí me pertenece por mis obras. Y obviamente eso es un mensaje contrario a todo lo que dice en la Escritura. La salvación no es por obras. La salvación no es una obligación de Dios por las obras o los actos o los méritos que hace el ser humano. Para nada. La salvación es simplemente un regalo. Como dice el verso 5, simplemente se le tiene que creer a aquel que puede justificar al malvado, a nosotros. Si no, solamente es creer en aquel que puede llamar justo, que puede llamar aquel limpio y santo a los pecadores malvados como nosotros. Eso es lo que a nosotros nos corresponde ahora si realmente queremos poner nuestra fe en Cristo Jesús. No hay méritos que nosotros podamos hacer para que Dios esté obligado a salvarnos, para nada. Nosotros somos malvados, hemos pecado contra Dios y eso es suficiente para que Dios pueda justificarnos, arrepentirnos de nuestros pecados, obviamente. Y más adelante vamos a estar viendo los más detalles. Ahora, el siguiente punto
una vez visto si Abraham fue justificado por medio de sus obras, ya hemos visto que no. Ahora, Pablo va a introducir a su siguiente personaje muy importante dentro de la propia historia judía. Y estamos refiriéndonos ahora a David. David fue todo lo contrario ahora. David vivió 500 años después de haber sido dada la ley o los mandamientos. David ahora está mucho más adelante. Está ahora mucho más adelante. Y Pablo va a mencionar ahora a David. Dice el capítulo 4, verso 6. Como también David, escucha esto, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia, es decir, Dios da justicia. Dios da justificación a aquel, sin obras. Y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Porque algunos pudieran pensar, algunos pudieran estar razonando dentro de sí, bueno, ya que David sí vivió entonces en el tiempo de la ley, entonces él sí fue salvo por medio de la ley. Y como ya hemos leído, Pablo mismo dice, no, de ninguna manera. David tampoco fue salvo por medio de la ley. Si prestamos atención, mis hermanos, Génesis capítulo 15, verso 6, en referencia a Abraham, y el Salmos 32, verso 1 y 2, son parecidos. El Salmo que he mencionado, 32, verso 1 y 2, es la cita que está haciendo Pablo del capítulo 7 al verso 8 aquí en la carta a los Romanos. Y tiene el mismo mensaje. Justo, justificado solamente por creer, por poner su fe en Dios. Es el mismo mensaje que está dando Salmo 32, que es lo que está diciendo David, y también lo que puede estar diciendo acerca de referencia a Abraham en Génesis. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque obviamente creyó a Dios. Solamente creyó a Dios. Los dos personajes muy importantes dentro de la historia judía no fueron salvos por hacerse buenas personas, no fueron salvos ni siquiera por cumplir las obras de la ley, no fueron salvos ni siquiera por practicar alguna y otro rito dentro de la historia judía, para nada. Y no estoy diciendo entonces, entonces la ley hay que votarlo, no sirve de nada. Bueno, ahora ni antes la ley fue vigente para salvar. Simplemente la ley, una vez más, lo repito, fue dada para mostrar el carácter perfecto del Señor. Y de esa misma manera nosotros nos vemos ante esa ley y nos vemos todo lo contrario. No tenemos ese carácter perfecto de Dios. La ley nos muestra el carácter perfecto de nuestro Señor. La ley nos muestra quién en realidad es Dios y lo que nunca va a ser. Y por eso, ahora, dentro de haber visto estos puntos de la justificación de David y de Abraham, nunca fue por las obras, sino solamente por fe. Ahora, alguien pudiera decir, o alguien pudiera pensar, bueno, Abraham no tuvo la ley, pero sí tuvo la circuncisión. Sí tuvo una señal. Pudieran pensar eso. Y con ello entonces ya está asegurado totalmente que vayan al cielo. No, mis hermanos, para nada. Ni tampoco esta señal de la circuncisión puede salvar al ser humano. Ni siquiera a Abraham. Mira lo que dice el verso 10. ¿Cómo pues le fue contada
estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Si nos fijamos bien dentro del relato de la historia, mis hermanos, en nuestra Biblia, en el libro de Génesis, vamos a encontrar las cosas en orden. El capítulo 15, donde se menciona que Abraham fue justificado por creer en Dios, está en el capítulo 15. La señal de la circuncisión se da en el capítulo 17. Lo puede leer usted, por favor. Y dentro de esos dos capítulos han pasado muchos años. Para nosotros simplemente son 2 hojas, 2 páginas, seguramente. Pero para la narración en la cual estamos yendo han pasado muchos años. Y mis hermanos, eso es lo que quiero que entendamos aquí en esta parte. Ya que Abraham entonces fue salvo desde antes de recibir cualquier señal, antes de creer y de leer alguna ley, o antes de hacer cualquier u otra obra o cualquier otro mérito, nos muestra que la salvación se obtiene por la fe. Y aquí lo va a afirmar Pablo en el verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, no como garantía de la salvación. No está afirmando eso Pablo, como señal simplemente. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando en incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les sea contada por justicia. Qué importante es poder entender, mis hermanos, esto. De la misma manera, ahora, esa misma fe que Abraham depositó en Dios antes de hacer cualquier señal, antes de poder tener esa señal que era característica de los judíos, también Él es señal para todos ahora los que creen en Cristo Jesús. Él es también un ejemplo de fe, sin necesidad de pertenecer al pueblo judío. Él también es Padre de nosotros, Padre de la fe, aún a nosotros que no somos judíos. Solamente debemos depositar en nuestra fe en Dios. Solamente debemos de creer en Jesucristo y que Él vino con ese plan bendito para salvar al mundo caído. De ese mundo caído que habla Romanos capítulo 1. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Acaso somos justificados por la circuncisión? Tampoco, dice Pablo. De ninguna manera no somos justificados por medio de la circuncisión. Y alguno entonces de repente por ahí podría una vez más preguntar o una vez más argumentar: ¿y qué hay de la ley y de la promesa? ¿Qué hay de la ley y de la promesa? Y eso lo vemos en el capítulo 13, verso 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Dice, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo nos va a mostrar, mis hermanos, en esta porción de palabra, de que la promesa, primeramente, que se le fue dado a Abraham, no tenía nada que ver con la ley. ¿Cuál era esta promesa? Eran simplemente 2 cosas, o básicamente 2 cosas. Tener una simiente o una descendencia numerosa, que ni siquiera se lo podía contar como narra la palabra de Dios, y ser herederos de la tierra. Además, habían otros. Eso es la promesa. Y Pablo le va a decir, si la promesa, estas promesas que Dios nos ha dado dependieran de cumplir la ley, entonces, obviamente no somos herederos de nada, porque hemos quebrantado todos los mandamientos de la ley. Hemos quebrantado todos los mandamientos. Y quiero, mis hermanos, que entendamos que ambas promesas que se nos narra aquí, a que está haciendo referencia Pablo, fueron entregadas a Abraham cuando solamente le creyó a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham. En el capítulo 12.
Una vez más, les hago recordar en dónde se da la circuncisión, la señal de la circuncisión, en el capítulo 17, y estamos hablando de muchos más años adelante. Y la ley, 500 años muchos más adelante. ¿Se da cuenta? Abraham recibió la promesa solamente por creer en Dios. Y no dependía del cumplimiento de las leyes, de hacer algunas obras, de ganarse una sonrisa para Dios. No dependía de nada de eso. Como dice el verso 15. La ley lo único que hace es producir ira, castigo, juicio de parte de nuestro Señor. La ley no da promesa. La ley, mis hermanos, no nos da heredad. La ley, mis hermanos, no nos da un regalo, no nos da gracia. La ley de nuestro Señor produce castigo. Y ahora entonces, lo que podemos y debemos preguntarnos es, ahora ¿cómo? Si ni siquiera la ley, si ni siquiera la circuncisión, si ni siquiera los patriarcas puede darnos la salvación, ¿cómo entonces podemos obtener la salvación? La respuesta es simple y creo que ya es obvia por lo que todos sabemos, o quizás acá hay alguien que aún no está muy entendido de cómo se obtiene la salvación. La palabra de Dios nos va a decir a partir del verso 16 que vamos a ir leyéndolos poco a poco. Pero de esta porción, como podemos ver, es que se va afirmando de que la salvación, mis hermanos, que podemos obtenerlo en Cristo Jesús es solamente por la fe. La salvación es solamente por nuestra fe en Cristo Jesús. Como dice el verso 16, por tanto, es por fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. ¿Se da cuenta? No por méritos, no por obras. Tiene que ser por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es padre, es un ejemplo de fe, de creer a Dios. Y es la misma manera en cómo debemos creer a Dios, como Abraham lo hizo. Mis hermanos, Dios le había dicho a Abraham de que tendría una descendencia en su vejez. Dios le dijo todas estas cosas a Abraham, de que debía de creerle a él, sin tener una garantía o algo, sin haber quizás nunca escuchado de Dios, porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos, uno de los lugares más paganos, más idólatras que conocemos hoy en día por medio de la historia. Y Abraham salió de ahí por fe en Dios, por creer en Dios. No sabemos si habrá escuchado de Dios, del soberano, del que creó los cielos y la tierra. Quizás sí, o quizás no. No podemos profundizar mucho en ello. Pero Dios le dijo, tu descendencia va a ser numerosa. Su descendencia iba a ser numerosa. Pero ¿qué edad tenía Abraham cuando Dios le dijo esto? Prácticamente Abraham tenía 99 años. Era imposible, humanamente hablando, y Sara tenía 75 años. Imagínese usted. Un embarazo está muy riesgoso a partir de los 35, 40 años, aproximadamente hacia adelante. Pero los 75 es imposible, una vez más, humanamente hablando. Totalmente imposible, mis hermanos. Pero Abraham decidió poner su fe en Dios. Abraham le creyó a Dios como si fuera un cuento para niños. Abraham depositó su fe en Dios. Depositó toda su confianza de que Dios le iba a dar y todo esto. Abraham, como dice en el verso 18, creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, Abraham tenía todo en su contra.
Es decir, mis hermanos, contra todo pronóstico, Abraham las tenía todo en contra y él así decidió creer en Dios. ¿Se da cuenta ese tipo de fe? Depositar esa confianza en el Señor. Leamos una vez más el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cuál era esa esperanza contra esperanza? ¿Cuál era ese contra todo pronóstico? Número 1, que habíamos visto, su edad. Número 2, su cuerpo. La esterilidad de Sara. Encima Sara era estéril. O sea, no solamente era su edad en contra, sino que era estéril, mis hermanos. El verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es decir, su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Escuche bien, Abraham no estaba muerto. Sí, al buen entendedor, pocas palabras. El que estaba casi muerto no era Abraham. Y esto era todo pronóstico con el que Abraham estaba creyendo a Dios. Encima la crianza de los hijos a esa edad, encima la alimentación, encima el cuidado. Y podríamos ir mencionando muchos factores que hacían que toda esta fe depositada en Dios que la hizo Abraham sea imposible. Pero Abraham le creyó a Dios como un niño. Y la respuesta de Abraham no fue huir, no fue negar a Dios, no fue dar la espalda a Dios. Como dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad. No dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa fue la respuesta de Abraham, mis hermanos, ante Dios. No dudó como un incrédulo, no lo hizo para nada. Su fe más bien creció, o creció en poder, o como dicen otras versiones, mediante la fe o por fe. Creció, se fortaleció mediante la fe, depositando toda su confianza en Dios, y lo que hizo fue glorificar a Dios. En esa edad, mis hermanos. Y ahí entonces entendemos ¿cómo es que Abraham vino a ser padre de la fe? ¿Por qué es que Abraham vino a ser padre de la fe? Como dice el 22. Como resumiendo todo lo que ha dicho acerca de Abraham desde el capítulo 1 hasta el verso 21. Dice, por lo cual plenamente su fe le fue contada por justicia. ¿Se da cuenta? Todo lo que ha dicho Abraham, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha creído en Dios y contra todo pronóstico, su fe le fue contada por justicia. Esa fe es lo que nosotros necesitamos para poder depositarla en nuestro Señor. Recuerda el concepto que dio Pablo en el versículo 4, que al trabajador se le tiene que poner a cuenta, obviamente, su deuda. Se le tiene que pagar de esta manera. Abraham, que creyó a Dios contra todo pronóstico, la cuenta para él fue un regalo. Fue la gracia, la fe que Dios le dio. Esa fue de Abraham, mis hermanos, que Abraham puso en Dios, fue lo que le otorgó la salvación y por ende la justificación. Eso es la forma en que Abraham fue justificado. Y ahora, ¿cómo una vez más nosotros podemos ser justificados? ¿Cómo es que Dios a nosotros ahora puede aceptarnos? Sabiendo que nosotros necesitamos esa ira. Eso es lo que la ley da. Y eso es lo que a nosotros nos muestra la ley. Castigo, ira, destrucción, condenación. Pero Jesús nos va a otorgar otra cosa. Dice el verso 23 al verso 25. Tan sencillo para nosotros, como lo fue para Abraham.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. No solamente a él, para Abraham. No solamente para él, sino también con respecto a nosotros, dice Pablo, y a la iglesia de Romanos, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros no debemos trabajar para obtener la salvación o la justificación de nuestros pecados. Nosotros solamente, mis hermanos, debemos de creer en Dios. O amigo que nos visitas, o amigo que estás acompañándonos por primera vez, quizás no has podido conocer a Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Simplemente creer en Dios, arrepentirte de tus pecados y a entender que fue tan sencillo como para Abraham y para David solamente creer en Dios. Y de esa manera ser salvos y ser justificados. Así como vimos el ejemplo, así como un trabajador se le debe su salario, se le debe su pago, a nosotros, solamente por creer en Dios, se nos es otorgado un regalo. Por depositar nuestra fe en Dios, se nos es otorgado la gracia, la dicha de la salvación. Así de sencillo. Somos justificados de nuestros pecados. Sencillo, solamente, una vez más, como dice el verso 24 en la última parte, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que debemos de creer. Creer en Jesús, creer en Dios, aquel que levantó de los muertos a Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados. Esos pecados que se mencionan en el capítulo 1, verso 18 hasta el 31. Porque nos hemos apartado y alejado de Dios. Hemos decidido rechazarlo. Hemos decidido tener una vida desordenada. Debemos de creerle que Él ha venido a dar su vida por nosotros. Y ya no vamos a ser presentados ante un tribunal para condenación. Ya no vamos a ser presentados en un juicio para que se nos dé toda una condena eterna, sino vamos a ser presentados ante Dios dándonos regalos, porque Jesucristo pagó nuestra deuda. Jesucristo murió por nuestros pecados, vino a dar su vida por nosotros y Dios le levantó de la muerte. A ese es el que debemos de creer. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para ser salvos. La fe. Justificación por medio de la fe. Mi amigo o amiga, si tú eres nuevo, todavía no conoces a Dios y quieres hacerlo, yo te invito a hacerlo. Escríbenos por medio de interno para que podamos darte a alguien para que pueda ayudarte a cómo conocer a Dios mejor y cómo rendirle tu vida. No tengas vergüenza. No va a ser algo místico, no va a ser algo fuera de lo común. Va a ser una conversación que te va a ayudar mucho en tu salvación si realmente quieres entregarle tu vida a Cristo.